Esa es la nota inicial de nuestro equipo, que tenía que ver, como ustedes lo han observado, con los antecedentes del tema y con la aproximación a los muros de Chacara. Pero desde luego existe una segunda parte que está vinculada a la llegada a ese centro posiblemente arqueológico. Vale la pena en este tema destacar que el periódico La Patria de Oruro fue el primer medio de comunicación en llegar a esa zona, y entiendo que Bolivisión ha sido el primer medio audiovisual de la ciudad de La Paz en hacerse presente en los muros de Chacara. Veamos entonces de qué se trata el lugar a través del reportaje de Hora 23. Aproximadamente 2 horas y media llegamos al lugar donde escasamente existía vegetación. Nos encontrábamos casi en medio de la nada. Todo indicaba la lejanía del hallazgo. El riesgo de lluvia se incrementaba cada vez más. Bajamos de las movilidades, sacamos todo lo que fue necesario. Esta vez había que caminar. Exacto, correcto. Nos vamos a dirigir ahora a ver las imágenes de los muros de Chacara. Y bueno, ¿no? Eso es lo que toca para ahora. Después de unos minutos llegamos. La sorpresa de cada uno de nosotros era grande cada vez que nos acercábamos. La comunidad entera de Chacara nos esperaba con un caluroso recibimiento. No lo esperábamos, inclusive era de no imaginar. Ellos ya sabían que teníamos que visitarlos y se organizaron. Toda la comunidad nos recibió con el denominado aptapi. Se podía evidenciar, el cariño era grande. Sin embargo, antes de cualquier otra actividad se realizó una ceremonia ancestral, pidiendo el permiso y dando el agradecimiento. Nos vaya a encaminar en todo sentido, en todo el proyecto, en todo el tramo que nos toca ir por recorrer todavía, ¿no? Para mostrarnos hacia el mundo, para mostrarnos a nuestro propio departamento, provincia, ¿no? El Tata Marpacha es como se hace llamar. Él, junto a su esposa, son quienes representan a la comunidad. Ellos nos dieron permiso para observar y caminar el misterioso lugar. Estamos haciendo ahorita precisamente el ritual Aculico para pedir permiso a nuestra Pachamama para que nos vaya bien. Ese es el ritual que hacemos siempre para todo tipo de acontecimientos, reuniones. En los campos al menos han sido sus rituales que se hacía para poder pedir permiso del sol, la Pachamama, de todo lo que nos da la vida. Tome atención, justo ahí. Luego de bajar una pequeña pendiente es donde se podía apreciar el enigmático lugar. Según a lo que nos explican, son muros de piedras apiladas que forman figuras de hasta 150 por 125 metros. Los mismos que fueron descubiertos en lo que podría ser parte del complejo arqueológico Capacñam o el denominado Camino del Inca. Muy interesantes. Tenemos el Capacñam, el Camino del Inca, que es en esta otra quebrada, que es una riqueza arqueológica también del lugar. Sí, en realidad si podemos ver, tenemos que se repiten los patrones de tres rectángulos y esa trilogía existe en la mayoría de las religiones. Esas imágenes que todavía no sabemos cuál es el significado, pero que desde este plano se ve en su gran dimensión, que están en toda la ladera del frente. Decidimos descender un poco más para poder apreciar mejor las figuras. Las rocas son de gran tamaño. No existe camino. Aquí uno lo tiene que hacer a la medida en que se va bajando. En este momento podemos observar piedras, rocas que han sido formados por la naturaleza. Este es el lugar tan hermoso y bello que nos muestra el departamento de Oruro. Enigmático, ¿no lo creen? Tal vez se está preguntando en ese momento cómo es que se logra realizar este tipo de construcciones y cómo pueden durar tantos años y soportar los cambios climatológicos. Hasta el momento no se tiene una respuesta clara y concreta. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Oruro es uno de los lugares más interesantes, enigmáticos y más hermosos del mundo.
Lo decíamos en la nota, los dos descubridores de los muros de Chacara, como se han denominado hasta ahora, son Marcelo Miralles, quien es piloto de aviación y además constructor de aeronaves, y Carlos Bedregal, explorador. Estamos en contacto con ellos vía Messenger para hablar algo más del tema que mencionamos a través de las dos notas que precedieron a este anuncio. Así que buenas noches Marcelo, buenas noches Carlos, bienvenidos a Hora 23. La primera pregunta para Marcelo. Se comunicó este hallazgo, me imagino, así lo han aseverado en una conferencia de prensa a las autoridades correspondientes en la gobernación de Oruro y tal vez en el gobierno central. ¿Cuál ha sido la respuesta para indagar algo más y a través de especialistas sobre las características de estos muros? Muy buenas noches, Juan Pablo. Un gran saludo a todo Bolivia. Lo primero que hemos hecho de acuerdo a la ley de autonomías y los reglamentos sobre actividades arqueológicas es comunicar a la comunidad de Chacara y en su caso también a la gobernación, que son los dos extremos de autoridades, ¿no? Y ahora se están realizando trabajos coordinados entre la gobernación, el municipio de Huanuni, la comunidad de Chacara, y están también integrándose con el IU 10 de febrero, que es donde pertenece la comunidad de Chacara. Se han hecho algunos avances, se ha logrado que a través de la Federación de Empresarios Privados se les pueda dar a los comunarios de Chacara cursos de gastronomía y cursos de manejo turístico, para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos y puedan incorporar este lugar como parte de un circuito turístico, ¿no? Entonces, se está avanzando, se están dando algunos pasos adicionales. Estamos a la espera de que el gobernador de Oruro pueda ir al lugar y pueda generar algún compromiso sobre la mejora de caminos y demás para poder hacer este sueño realidad, ¿no? Y es un sueño, creo que para todos los orureños y para todos los bolivianos, que incorporaría Oruro como parte de un circuito turístico que incluye a La Paz con sus atractivos ya conocidos como Tiahuanaco, Copacabana, la zona de los Yungas, y el sur del país, donde tenemos Uyuni, Sucre y Potosí, ¿no? Entonces, parte de este circuito puede ser Oruro, con todos estos atractivos que existen y que no se conocían, ¿no? La palabra de Marcelo Miralles. Vamos a hablar ahora con Carlos Bedregal, lo decía en la presentación, explorador. Carlos, hay algunos indicios, aunque quizás sea todavía temprano para dar algunas conclusiones respecto al origen de estas ruinas, de los muros, cuál podría ser su data o la cultura a la que pertenecen. Bueno, buenas noches, gracias por la entrevista. Estamos muy emocionados presentándoles este descubrimiento. Lo que debemos aclararles es que nosotros somos investigadores y exploradores, no somos arqueólogos de profesión. Así que no me puedo aventurar yo a decir la data de estas construcciones ni qué puede representar. En realidad esto lo dejamos para los expertos. Eso es lo que de inicio hemos hecho al presentar este descubrimiento. Les hemos pasado la posta a las autoridades para que ya a través de toda la estructura que tenemos en el país, a través de las leyes y la protección de estos lugares arqueológicos, arqueólogos ya, digamos, capacitados puedan profundizar en la investigación y dar respuesta a todas estas interrogantes. Lo que yo te puedo decir, Juan Pablo, es que son muy enigmáticos estos muros, ya que, como lo dijiste tú al principio, solo son visibles en su verdadera dimensión desde lo alto.
Se ve desde el satélite, y hemos visto ya una imagen de Google, y nosotros nos hemos descubierto justamente haciendo un vuelo de investigación de otras ruinas que yo estoy investigando ya hace varios años, que son las ruinas de Incapucara, que también es un lugar arqueológico maravilloso, que más adelante seguramente vamos a darles muchas sorpresas sobre este lugar. Desde mi punto de vista, me parece que son preincaicas, eso lo dirán los arqueólogos, son bastante antiguas y pueden estar relacionadas con el Capacñán, el camino del Inca, ese famoso camino que parte desde Cusco y llega hasta el Ecuador en su rama norte y que pasa desde luego por Bolivia. Y esta parte del Capacñán no es tan conocida como otros caminos del Inca que hay por La Paz, pero es tal vez la más importante porque es la troncal. Eso también les pasamos la posta a los arqueólogos para que puedan profundizar en este tema del Capacñán que tenemos en este sector de Oruro. Eso es lo que te puedo decir ahora. Gracias por la respuesta. En instantes, porque tenemos una personalidad en Estudio de Hora 23, vamos a indagar sobre el punto de vista de un experto arqueológico sobre ese hallazgo. Pero antes, Marcelo Miralles, se dicen algunas de las crónicas periodísticas que se ha escrito o que se han escrito sobre el tema, que para los pobladores de la región los muros de Chacara son algo así como una zona con algo de peligro e incluso con un ambiente que genera mucho respeto. ¿Qué dicen los pobladores del lugar sobre estas características? Han habido diferentes historias, entre ellas que es un lugar muy respetado, es un lugar bastante sagrado, que sus abuelos les prohibían la entrada porque la gente desaparecía. En algunos casos decían que la gente enfermaba y moría, y en otros casos simplemente desaparecían. Diferentes personalidades nos han contado diferentes historias. Cuando estuvimos en la primera expedición e intentamos llegar a los muros subiendo río arriba, a partir de la población de Pairumani, nos dijeron lo mismo, no vayan por ese lugar porque se traga la gente y es muy difícil el acceso, es mejor que no intenten llegar. Y bueno, llegamos hasta cierto lugar, se nos hizo de noche y tuvimos que retornar a Oruro. Ya en la siguiente expedición, Carlos y mis primos, porque Carlos es tío mío, llegaron al lugar y bueno, realmente fue sorprendente, ¿no? Fue muy difícil. Tuvieron que bajar por un risco bastante escarpado, casi a 90 grados, con rocas muy grandes y resbalosas, para poder llegar al río y después subir hacia las ruinas que se han encontrado, ¿no? Entonces, es un lugar de muy difícil acceso, muy poco visitado, entre los mismos miembros de la comunidad, que ahora me imagino también están viendo el programa. Pocos fueron los que llegaron a ver el lugar, sobre todo los más jóvenes no conocían el lugar y fueron por primera vez cuando nos recibieron, pidieron permiso a la Pachamama para poder entrar al lugar y hicieron un rito bastante bonito, bastante llenador, hablando energéticamente, ¿no? Gracias, Marcelo. La última pregunta para ir cerrando este contacto vía Messenger con la ciudad de Oruro, para Carlos Bedregal. Usted mismo se ha definido como explorador. ¿Diría que este ha sido el hallazgo más importante del trabajo que realiza hace tantos años? Bueno, Juan Pablo, sí, bueno, él es el que más eco ha tenido a nivel mediático, pero yo estoy en esto ya alrededor de 27 años. He colaborado con Jim Allen en las expediciones que se han hecho para la Atlántida Perdida en Pampaullagas. Las últimas expediciones yo las he financiado con Jim porque ya no tuvo el apoyo que tenía inicialmente, así que hemos estado caminando por Pampaullagas, viendo el tema de la Atlántida,
Después te comenté este tema de las ruinas de Inca Pucara, que es el proyecto más importante que tengo ahora. Esto del camino del Inca también hace unos 3 años atrás lo caminamos. En realidad, lo que yo quiero decirle a todo Bolivia es que Oruro es un lugar muy rico en arqueología, y hago el llamado a todos los arqueólogos, especialmente nacionales, para que vengan a esta tierra. Yo les puedo mostrar muchos lugares que los tengo ya catalogados, donde hay mucha riqueza arqueológica. Como te dije al principio, yo no soy arqueólogo, pero me apasiona la investigación y la exploración. He conformado un grupo familiar de exploración, están mis hijos y algunos amigos muy cercanos, y lo hemos incorporado también ahora Marcelo, y nuestro equipo ya se ha vuelto más multidisciplinario, porque ahora ya tenemos una avioneta que hace las expediciones. Entonces, realmente, Juan Pablo, aquí en Oruro tenemos mucha riqueza arqueológica virgen. En estos 27 años hemos caminado por todo el altiplano, y te puedo decir que si realmente los arqueólogos se deciden, tienen mucho trabajo por hacer aquí, y se van a realizar muchos otros descubrimientos tan extraordinarios como estos muros de Chacara. Así que lanzo una invitación a toda la comunidad arqueológica que se vengan por Oruro, y estamos dispuestos a mostrarles todo lo que conocemos por aquí. Muchas gracias por el contacto, y la palabra a Marcelo Miralles, piloto de aviación y constructor de aeronaves, y desde luego a Carlos Medregal, explorador. Y desde luego las felicitaciones por ese hallazgo que surgió casi por una casualidad, como bien lo describíamos en las notas, pero los grandes hallazgos, o muchos de ellos, surgen generalmente a través de ese camino. Y el valor está en justamente darles el lugar que les corresponde en la historia, que corresponda a cualquiera de los campos donde se realice ese hallazgo. Así que muchas gracias otra vez. Del tema seguramente se va a seguir hablando en los próximos meses y años, dadas las características de ese sitio, los muros de Chacara. Pero volvemos a la ciudad de La Paz tras ese agradecimiento y esa felicitación, para valorar, sí, con un arqueólogo que era absolutamente imprescindible en cuanto a presencia para valorar las características de ese hallazgo. Y estamos con Yedu Sagárnaga, arqueólogo. Buenas noches, Yedu, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Cuál es la primera valoración que podría realizar a través de o luego más bien de haber observado las imágenes? ¿Se trata de un sitio arqueológico? ¿Es correcto denominarlo así, o nos estamos adelantando a los hechos? Bien, la primera precisión que hay que hacer es, he sido muy franco con producción y contigo, yo no conozco el sitio, y es como si a un médico le pidieran un diagnóstico de algo, ¿no? A distancia. Le está tosiendo la niña y tiene unas convulsiones, ¿no? Y entonces el médico no sabe exactamente qué es lo que tiene hasta no valorarla directamente, ¿no? Sería muy interesante que se pueda ir al sitio. Sí es un sitio arqueológico, de eso no cabe la menor duda. Porque ¿cómo definimos un sitio arqueológico? La primera condición es que es un espacio antrópico, es decir, creado artificialmente. Estos muros que se ven en las fotografías, en los videos, no son producto de la naturaleza, de la casualidad natural, ¿no? Hay un esfuerzo, una intencionalidad humana. Entonces, esa es una primera aclaración muy importante. Ha intervenido la mano del hombre para la construcción de esos muros. Podría ser una pregunta muy obvia, pero es necesario aclararla y ratificarla. Correcto. Ahora, arqueológico puede ser de hace 10.000 años, como puede ser de hace 50 o 20, ¿no? Entonces, si es arqueológico, queda por lo tanto determinar en qué momento se hizo. Eso es una cosa muy importante para nosotros. Ahora, hay varias cosas que conviene señalar, ¿no? De entrada, yo estoy complacido con varios elementos. El primer elemento es que haya un interés por el patrimonio arqueológico,
Eso no se da normalmente en Bolivia, más bien el boliviano es medio dejado con el patrimonio arqueológico, ¿no? Desde la cabeza del gobierno hasta el último ciudadano, digamos, son muy pocos los que se interesan en estudiar y mantener el patrimonio arqueológico. Y este grupo de exploradores pues está mostrando un gran interés y ese es un punto a favor, por supuesto, que me parece importante resaltar. La otra cosa es afán de promover el turismo, que en muchos casos se convierte en una tabla de salvación para comunidades que están alejadas de centros de importancia, digamos, ¿no? Y yo conozco la zona de Huanuni, por ejemplo, efectivamente, centros mineros que, por más que han dado mucho dinero al país, han sido siempre dejados de la mano de los gobiernos y por lo tanto, si ellos tienen la opción de hacer circuitos turísticos y poder incrementar el turismo, sería fantástico. También ese es un punto a favor. Ojalá derivemos en ello. Ahora, mientras observábamos los dos reportajes preparados por Hora 23, comentábamos que quizás se pueda tratar de señales. Desde luego, es absolutamente claro que para tener un criterio concluyente habría que estar en el lugar, realizar los procedimientos arqueológicos correspondientes, pero a simple vista, entrando en un terreno especulativo, pero en el buen sentido, se asemeja a una construcción civil o más a un tipo de señales. Bueno, es creo un poco mi obligación, sin ánimo de ofender a nadie, de ser un poco abogado del diablo, ¿no? Para un poco contrastar y discutir las características del hallazgo, ¿no? La primera cosa que me parece que es una contradicción es que los exploradores digan que esto solamente se ve desde el aire, desde arriba. Y sin embargo, en la nota que ha hecho Hora 23 se ve que desde la ladera opuesta se pueden ver estas estructuras, ¿no? ¿Qué son las estructuras? Pues en ninguna parte de las notas que he leído y los videos que he observado se habla del grado de inclinación de esta ladera, ¿no? Que sería muy importante determinar, porque obviamente visto desde arriba, como yo he visto varias de las fotos, podría tratarse de cimientos de estructuras, ¿no? O corrales. Pero si la inclinación es muy grande, eso prácticamente se descarta, ¿no? Es llamativo que se observe estos 4 sitios, porque ellos han dividido en 4 espacios, digamos. Es interesante que se vea desde la ladera opuesta. Entonces, probablemente sí hay una intencionalidad de señalar algo, explicar algo. Que eso es muy difícil, inclusive con figuras que son más claras. Ellos han mencionado la Puerta del Sol, ¿no? En la misma Puerta del Sol vemos cosas maravillosas, pero nadie puede interpretarlas. Tendríamos que tener una máquina del tiempo. Que hay interpretaciones sobre la Puerta del Sol, las hay, a montones, pero ninguna tiene una base real científica. Acá creemos que pueden ser señales, pero ¿de qué tipo? Era un espacio ceremonial, sagrado, querían decir algo, se hacían ceremonias al otro lado de la ladera y allí se observaba alguna imagen. Ahora, la imagen misma, tú lo has dicho, son figuras geométricas, eso es lo único que se ve. No son figuras antropomorfas, ni zoomorfas, ni fitomorfas. Es como cuando se hacen efectivamente corrales, ¿no? Se disponen a veces rectangulares, como vemos en las imágenes, lado a lado, ¿no? Cada corral es de alguien en especial, ¿no? Más en esta época en que hay propietarios de terrenos, por ahí se han dividido el espacio entre varias personas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una división del terreno. Y no se sienta mal por actuar como abogado del diablo, como lo ha definido, porque hay un mérito indudable en el descubrimiento, pero desde luego es el punto de partida para una investigación que apenas ha comenzado y el criterio arqueológico profesional desde luego será muy valioso en la construcción de ese conocimiento. A propósito de ello, ¿cuál debería ser el procedimiento arqueológico para determinar el origen y las características de estas ruinas? ¿Qué es lo que se debería hacer como paso A, como paso B y como paso C? Bueno, en las imágenes que he visto no se ve material asociado a los muros, ¿no? Me refiero básicamente a cerámica.
Si son sitios tardíos, debería haber cerámica. En la zona próxima se habla de la existencia de cerámica. En algún lugar cercano, dicen, ¿no? Cierto. En algún lugar cercano. Tal vez es este sitio Inca Pucara que está mencionando uno de los señores, ¿no? Entonces... El paso A. Ir al lugar, obviamente hay que hacer un registro visual, clínico. Ahora hay tecnología que puede ayudar, inclusive se puede hacer un estudio con GPR, que es una radiografía, para decirlo en palabras simples, del terreno, para ver si hay estructuras o alguna cosa, si hubiera tumbas asociadas. Eso podría ser una cosa interesante que podría dar algún criterio, ¿no? ¿Paso B? Yo creo que inicialmente, antes de lo que le he mencionado, es cumplir con la norma, ¿no? En arqueología, para hacer una simple prospección, o dicho en palabras más simples, una exploración, nosotros tenemos que recurrir al Ministerio de Culturas, y a través de la unidad de arqueología nos proporcionan una autorización para hacer una prospección. Más aún, si necesitamos hacer excavaciones, el proyecto se complica y la autorización también es más complicada, ¿no? No sé si ellos tendrán, espero que sí, porque inclusive menciona uno de ellos que ya lleva mucho tiempo haciendo una investigación en Inca Pucara, ¿no? De qué tipo no sabemos, pero si es de tipo arqueológico debe contar con una autorización. Entonces, lo primero es hacer este paso de autorización, ir al terreno, hacer una prospección superficial y lo siguiente sería abrir unidades de excavación, ¿no? ¿Qué procedimiento establece la data de estas ruinas para, una vez con ese dato, hacer una comparación o una asociación con alguna cultura, ya sea la incaica u otra? Bueno, lo que en una excavación se busca son contextos, ¿no? Y esto puede estar definido por concentraciones de cerámica o huesos. Si es hueso, no nos puede dar una afiliación cultural, pero podemos hacer, por ejemplo, datación radiocarbónica, ¿no? Todo esto son pasos complejos y costosos también, por eso yo agradezco la sugerencia del señor Miralles, pero dice, ojalá los arqueólogos se decidan a mí. No es cuestión solamente de decisión, ¿no? Es cuestión de fondos. Ahora, la unidad de arqueología depende del Ministerio de Culturas y ellos tienen arqueólogos. Entonces, una sugerencia que yo les haría es contactarse aquí en La Paz con la unidad de arqueología y que la unidad de arqueología destaque un grupo de arqueólogos o un par de arqueólogos para que se constituyan en el lugar y ellos hagan una primera evaluación, ¿no? El gobierno debería dar fondos para la investigación en todos los campos de la arqueología, prospección, investigación, difusión. Lastimosamente no lo hace, ¿no? Porque, y repito, una investigación arqueológica demanda de montos a veces significativos, ¿no? Porque el trabajo es muy minucioso. Entonces, una primera aproximación se podría hacer con la unidad de arqueología y a través de ellos proponer alguna alternativa posterior, ¿no? He leído que la propia gobernación del departamento está decidida a erogar algunos montos, tal vez el municipio, son fuentes que a veces no son grandes, pero pueden ser importantes. Por último, la existencia de ruinas pertenecientes a la cultura incaica en las proximidades de la zona, si no he entendido mal, ¿podría equivaler a que existe alguna relación entre los muros de Chacara y estos hallazgos ya más antiguos? Ciertamente, ¿no? Cuando encontramos una ruina que tiene una determinada afiliación, una próxima puede ser también de la misma afiliación. Pero hay que tener cuidado. A veces los nombres no nos indican la afiliación, ¿no? Inca Pucara significa la fortaleza del Inca, pero puede ser muy tardía, porque recuerde usted, Juan Pablo, que hasta hace muy poco tiempo se hablaba del camino del Inca. El camino del Inca en gran parte no era camino del Inca, ¿no? Los incas reformaron,
conservaron, restauraron, pero culturas precedentes ya habían instaurado el camino, ¿no? Entonces, digamos, no todo lo que parecería inca es necesariamente inca, ¿no? Inclusive, si decimos Capañán es el camino central. Dudo mucho, no estoy seguro, pero dudo mucho que por allá haya pasado el Capañán, ¿no? Debe ser un camino lateral, ¿no? Pequeño, digamos, como hoy decimos, un camino vecinal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pero ciertamente son indicadores que nos pueden hablar de la afiliación cultural de este otro sitio, ¿no? Muy bien, como conclusión creo que coincidimos en que estamos ante un hallazgo importante, los muros de Chacara, y apenas se ha iniciado la investigación de lo que realmente significan, a qué periodo pertenecen y cuáles son las características culturales que existen al respecto. Así que apenas hemos comenzado a desenvolver la punta de un ovillo que seguramente será muy extenso. Gracias a Yedu Sagárnaga, arqueólogo, por la valoración de las notas y del material que hemos presentado, que sin duda ha sido muy importante para aproximarnos al tema. Simplemente para despedirnos, yo estoy 100% de acuerdo en una cosa con los señores que se presentaron, y es que el departamento de Oruro es uno de los más ricos departamentos en yacimientos arqueológicos, ¿no? Y lastimosamente en gran medida están abandonados. Y se da importancia a Pampaollagas por ser la Atlántida, según Jim Allen, que es otro tema que podemos desarrollar en otra oportunidad. Pero a pocos kilómetros, por ejemplo, está San Miguel de Uruquillas, un chulperío impresionante que se está desmoronando, ¿no? Y así en el departamento de Oruro hay cientos y cientos de lugares. Usted además está preparando, ya tiene listo un libro sobre la arqueología de Oruro, precisamente. Correcto, sí, hace ya varios años que he terminado el libro. Tenía que haberlo publicado la prefectura de Oruro, ahora gobernación de Oruro, pero por cuestiones económicas, supongo, no se ha hecho todavía, y ahora habría que hacer una revisión del texto para lanzarlo al próximamente. Público. Sí. Ojalá salga pronto a luz, lo mismo que las luces que se necesitan para escudriñar los muros de Chacara. Gracias una vez más por su presencia. Muy amable. Momento de un paréntesis antes de la parte final de Hora 23.